más. Entre tanto soy, que olvidar no quieren los delirios del de facto, que ha dictado la razón. Cantar en repudio el genocidio ejecutado, porque no olviden, porque recuerden, aún los que hoy mismo engendrados mueren. Y nos enteramos de esos crímenes un tiempo después, cuando ya todo salió a la luz y se puso en consideración de la gente. Lo que pasa que yo y Mori no habíamos actuado en ninguna célula política, entonces nunca nos molestaron. Y en realidad nos habíamos enterado de toda la andada de los militares por radio o por televisión. Y nosotros estábamos en el campo y yo me enteraba en el campo, pero porque iba el patrón, llevaba los cuentos, o si no, la radio. ¿Cómo y cuándo te enteraste de los crímenes que cometió la dictadura? Todo por eso, por radio y por lo que decían. ¿Después o en el mismo...? No, después. Todo el tiempo después. Todo el tiempo después. ¿Cómo te afectó enterarte de los crímenes que sucedieron en el país durante la última dictadura? Y mucha tristeza, es la verdad. Mucha tristeza porque había gente injusta que no, igual que las criaturas, mucha muerte, muchas cosas. Sí, vivía acá en San Manuel, pero yo trabajaba con el camión, ¿viste? Viajaba. Acá en San Manuel nunca pasó nada. Cuando andaba por ahí sí tenía algún inconveniente, ¿viste? Que te revisaban el camión por si llevabas algo, ¿viste? Dos o tres veces me revisaron todo el camión, ¿viste? Pero no. ¿Y a través de qué medios se informaban? Todo, prácticamente todo por radio, ¿viste? Porque yo en el tiempo ese... ¿Qué tipo de información le llegaba? Y qué sé yo... ¿Lo normal? La información que más exacta nos daban era los uruguayos, que era Radio Colonia, ¿viste? Cuando quería saber algo más, por Radio Colonia, ¿viste? De Uruguay. ¿Cuándo te enteraste de lo que hizo la dictadura? No, y eso se fue diciendo después cuando entraron los gobiernos políticos, ¿viste? Que empezaron con la dictadura, que habían matado tantos y que qué sé yo, pero bueno, en ese tiempo se peleaba contra los miércoles no me acuerdo cómo se llamaba, los guerrilleros esos que había, ¿viste? Que peleaban contra y ahí mataron muchos, ¿viste? Listo. Pero también de los militares mataron muchos también. Claro. Bueno. Yo lo que puedo contarles de esa época, que yo vivía en Córdoba, en la época de la famosa dictadura, es que no es tanto como se decía. Hay muchas cosas que se distorsionaron por conveniencia de cierta gente. O sea, había mucho más controles, había mucho más seguridad, uno podía andar tranquilo por la calle. Simplemente había que aguantar muchas veces que uno estaba en el boliche, por ejemplo, en esa época nosotros éramos jóvenes, y entraban a una cierta hora de la noche, pedían documentos, nadie tenía nada que esconder, entonces no había ningún problema. Después en los colectivos, por ejemplo, también paraban en la ruta, pedían los documentos, hacían bajar a la gente, revisaban todo, pero nada más que eso. Después el que tuvo problemas es porque realmente los tenía, simple y sencillamente. San Manuel es una población pequeña en la cual la gente no se involucraba en cosas graves o molestas, que a la larga le podría acarrear algún inconveniente. Entonces en San Manuel no se notó mayormente lo que había sucedido. Yo mucho no estaba en San Manuel en ese momento, puesto que estaba estudiando en Mar del Plata, entonces lo de acá no sé. Nadie se enteró si hubo algo. Desaparecidos, se cree que no, porque al menos no me enteré de que haya faltado alguien del pueblo por cuestiones políticas revolucionarias. Sí, en la ciudad de Mar del Plata, sí, me enteré de muchos casos, pero no, sobre todo en el mundo estudiantil. Con el correr de los tiempos se fue avanzando en la información
dada a la población, y de ahí en el boca a boca o por ahí en recortes de diario nos íbamos enterando de lo que iba aconteciendo y la gravedad de los problemas que habían en la República Argentina en ese momento. Luego de un gobierno civil pasamos a un gobierno militar y después fue ahí cuando termina con la guerra en Malvinas. Y en ese momento había gente que había desaparecido o los fueron corridos de nuestro país por razones políticas o ideológicas. Ideológicas revolucionarias, digamos. Ahí tenemos el caso de la negra Mercedes Sosa, una cantante de muchísimo talento. Tenés a Luis Brandoni, artista. Tenés a Horacio Guaraní y tantos otros que tuvieron que emigrar de nuestro país hacia el exterior, llámese Europa o algún país vecino. Luego, con el correr de los tiempos, retorna la democracia a nuestro país y la mayoría de los artistas que habían estado rodando por el exterior volvieron a nuestro país y fueron recibidos con muchos besos, aplausos y abrazos. ¿Y por qué crees que la dictadura persiguió, torturó, desapareció y asesinó a miles de argentinos? Lo común en ellos era la violencia que generaban hacia los demás y todo lo que era feo, violento y privado de su libertad era lo que ellos más les gustaba. Por eso de ahí nacen los campos de concentración que ellos llamaban y las cárceles clandestinas, que a veces eran sótanos o galerías subterráneas donde escondían a la gente y era maltratada. No se preocupaban si eran varones, si eran mujeres, o si las mujeres estaban embarazadas y les pedían que por favor no las atacaran. No, ellos no respetaron nada, 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 nada. Y en San Manuel transcurría, no sé, normalmente, para la época que estábamos viviendo. Que uno se haya dado cuenta, no había cosas anormales. Salvo por ahí que la policía tenía más atribuciones de las que tiene ahora. Y después, yo por lo menos para mí, no notaba nada fuera de lo normal. A lo mejor eran otras épocas, era otra forma de pensar, de vivir. Yo de política no entendía nada, ni nunca tuve nada nunca estuve afiliada a la política, ni me interesaba la política. Era la época que vivíamos, estábamos acostumbrados a más de una dictadura militar. Pero acá yo creo, no sé, habrá habido algún caso que yo sepa y gente que haya conocido yo, ninguna, acá en San Manuel. El 24 de marzo de 1976 fue el último golpe de Estado en la República Argentina. Fue derrocada la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y asumió la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por Videla, Marcela y Agosti. Esos años, del 73 hasta que asumió Alfonsín, fueron de una absoluta dictadura, de absoluta represalia. No teníamos los argentinos libertad de vida. Andábamos con el documento en la mano, nos sacaban de los boliches bailables, nos obligaban muchas veces a quedar en nuestras casas. Gracias a Dios eso terminó. Tranquilo, normal, y acá no nos enterábamos de muchas cosas. ¿Y
¿Cómo se informaban? ¿A través de qué medios? Y por diarios o la radio, informativos, y en ese momento las informaciones eran todas a favor del gobierno. ¿Y cómo te enteraste, tipo, cuándo te enteraste de los crímenes de la dictadura? Y eso después de la dictadura, que empezaron a decir por informativos, por todo eso. Después acá en San Manuel no pasó nada, no. Estábamos lejos de todo. Que no nos despertamos, vamos al carajo. Yo me bajo en la Argentina, no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo, no hay atajo. Y esto ya se derrumba, y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto vivo. Digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico. Sí, algo habrá hecho. Si ustedes siguen así van a terminar igual. Pero si usted es más buena, mamá. Bueno, chau, mamá. No sé, viejo. No sé, aquellos andan en algo raro, andan con el tema de la pobreza, de quejándose, de los compañeros que están desaparecidos, no sé. Y sí, para mí también andan cosas raras. Van a terminar mal. Encima este mate que me cebajo, ni un mate con la gente. Que no nos despertamos, vamos al carajo. Yo me